Bien, hermanos, Romanos capítulo 1, verso 5. Igual voy a dar lectura a los 4 anteriores solamente para recordar la idea, pero hoy vamos a desarrollar solo un versículo y es el verso 5. Y el tema es la gracia y el apostolado de Pablo, la gracia y el apostolado de Pablo. Leo las siguientes palabras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que veremos hoy. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. 3 puntos, 3 ideas a desarrollar de este verso 5. En primer lugar, los regalos de Dios a Pablo. En segundo lugar, el propósito. Y en tercer lugar, la motivación que Pablo tenía. Primeramente entonces, los regalos de Dios, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí están los regalos de Dios a Pablo. ¿Cuáles son los regalos? Aquí aparecen 2 palabritas importantes. Gracia y apostolado. Ya vamos a explicar en detalle eso. Es muy importante, hermanos, ir conectando la idea. Cuando el verso 5 dice, ¿y por quién? Ese quién perfectamente se puede reemplazar por Jesús o acerca de su Hijo. ¿Por qué? Porque en el verso 2, Pablo dice que Dios había prometido ese evangelio antes por sus profetas. Es decir, introdujo el tema del evangelio por primera vez. Pero ese evangelio tiene su centro, tiene su relevancia única en la persona de su Hijo. Por eso en el verso 3, Pablo dice acerca de su Hijo. Y ese Hijo, ahora Pablo señala 2 características importantes que era del linaje de David y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Y hay un evento importante que confirma esa divinidad de Cristo, que es la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, el verso 5 dice, ¿y por quién? Es decir, y por Cristo, y por su Hijo, mediante el cual el Evangelio se centra, recibimos la gracia y el apostolado. Ese verbo recibimos ahí es importante, porque eso finalmente confirma que Pablo recibió como una dádiva, como un regalo del Señor, tanto su favor salvífico como el ministerio o el apostolado. Por tanto, fue que Jesucristo mismo quien manifestó ese favor, esa dádiva, ese regalo a Pablo, salvándolo, perdonándolo, pero también el mismo Señor fue el que le regaló el ministerio, el apostolado. Por eso Pablo dice, y por quien recibimos él y otros más, desde luego los apóstoles, los hermanos, la gracia y el apostolado. Por tanto, hermanos, la misma gracia que salvó a Pablo es la gracia que lo capacitó para servir. Y aquí, hermanos, ya estamos tirando líneas más claras con respecto a lo que sucede cuando Dios salva a alguien. Voy a repetir para ver si alguien ya está entendiendo lo que quiero llegar con este primer punto. El mismo Dios que salvó a Pablo, el mismo Señor que manifestó su gracia salvífica, es el mismo Señor que de la misma forma que lo salvó, lo capacitó para su obra. Porque cuando Dios salva a alguien, no lo salva para estar en el asiento por los siglos de los siglos. Cuando Dios salva a alguien,
Cuando Dios manifiesta su gracia salvífica a alguien, no es para que esté en la casa, para llamarlo por teléfono, para que venga al culto. Cuando Dios salva a alguien, manifiesta su perdón, no es para estar como iglesia pidiendo, rogando a la gente que venga a la iglesia para que pueda servir. Cuando Dios salva a alguien, cuando Dios manifiesta su gracia salvífica a alguien, de la misma forma lo va a capacitar para que pueda servir. Muy bien, en primer lugar, la gracia. Hemos hablado tanto de la gracia y nunca será suficiente hablar de ella. ¿Por qué? Porque la gracia es insondable, la gracia es inescrutable. La gracia tiene una profundidad tan grande que ni siquiera los océanos podrían ilustrar de manera perfecta su profundidad, su amplitud. La gracia, como hemos explicado, que recibió Pablo aquí, es aquel favor, es aquella dádiva que nadie merece por condición de mérito, por condición de obras, por condición de simpatía, por condición de clase social, por condición económica, etcétera, etcétera. La gracia es gracia porque Dios la derrama donde quiere, cómo quiere y a quien quiere, sin considerar clase social, académica, etcétera, etcétera. Esa gracia, hermanos, es la que Pablo dice ahí, y por quién, es decir, por Cristo recibimos la gracia, el favor, el cariz de Dios o el chariz de Cristo, el favor inmerecido, la gracia abundante, inefable, como hablábamos un par de semanas atrás, la gracia inefable de Dios en nuestro congreso. Podríamos decir, ¿cuál es la gracia de Dios? Cristo. ¿Cuál es la gracia de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la gracia del Espíritu Santo? Tu obra, hermano, la obra de salvación. Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí está la gracia del Padre, su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la gracia del Hijo y del Padre? El Espíritu Santo. Cristo dijo, yo os enviaré otro Consolador para que esté con ustedes. ¿Y cuál es la gracia del Espíritu Santo en nosotros? Que Él fue quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Si no hubiese sido por el Espíritu Santo, no podemos tener vida de Dios. No pudimos haber sido regenerados si no es por la gracia del Padre y del Hijo manifestándola a través de su Espíritu Santo. Hermanos, la pregunta es la siguiente. ¿Quién podría pensar, esto lo dijimos en la introducción a la carta, quién podría pensar que Pablo fuera escogido por Dios cuando él mismo dice en 1 Timoteo 1:12, habiendo sido perseguidor, injuriador, blasfemo, perseguí, arrastré, daba mi voto, mi consentimiento para matar a los creyentes, etcétera, etcétera? ¿Quién podría pensar, hermanos? Miren ustedes en Hechos capítulo 9, porque este mismo pensamiento lo tuvo Ananías, el hombre que a través de Dios recuperó la vista a Pablo y fue bautizado por él también. En Hechos capítulo 9, cuando aquí se narra la conversión de Saulo, hay un discípulo llamado Ananías y hay algo interesante que dice él. Hechos 9, del 13 en adelante, dice así: entonces Ananías respondió, Señor, porque el Señor lo manda a Ananías a hacer algo. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuál hombre? Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Saben lo que está razonando aquí Ananías? A ver, Señor, mira, aclárame algo. ¿Tú me estás mandando donde Saulo de Tarso? ¿No te acuerdas cuántos males hizo este Saulo a tus propios santos en Jerusalén? Verso 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, Ananías no entendió nada al principio.
¿Cómo voy a ir donde Saulo? ¿Cómo voy a ir a darle un bien a este hombre si él persiguió a tus santos? Verso 15, el Señor le dijo, ve. O sea, miren hermanos, una de las cosas del Señor, por ser soberano, aquí el Señor no se pone a explicar nada. Oye, mira, Ananías, calladito, por favor, yo soy el Señor, no te olvides. Anda, listo, punto. Anda, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es este. El mismo Ananías que tú estás razonando humanamente, que no te entre en la cabeza de que si mató a los santos en Jerusalén o persiguió a los santos en Jerusalén, ese mismo soy yo enviado, Señor. Sí, Ananías. ¿Por qué pudo haberle dicho a Ananías? Porque instrumento escogido me es este, es decir, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El pasado de Pablo no fue una barrera, no fue un obstáculo para que la potente gracia de Dios se manifestara en él. Y así es con la gracia de Dios. ¿Tú crees que la gracia de Dios se ve sorprendida cuando tú puedes decirle a Dios, Señor, pero este vecino que yo tengo es terrible? ¿Tú crees que el testimonio de ese vecino tuyo es tan potente que pueda dejar a un lado la gracia de Dios? La respuesta es no. La gracia de Dios alcanza a cualquier pecador y Pablo fue un ejemplo vivo, un ejemplo claro, una ilustración, pero muy visible, clarísima. Por eso Pablo dice, recibimos la gracia. Vamos ahora a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí aparece nuevamente que ese verbo que fue hecho carne es lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Regresamos a Romanos 1. Pablo recibió esta gracia abundante del Señor, gracia sobre gracia. Y en segundo lugar, Pablo dice, y el apostolado. Esto tiene que ver con el llamado al servicio como tal. Él se presentó en el verso 1, diciendo Pablo, siervo, primero dice, llamado a ser apóstol. Ese es el ministerio, esa es la encomienda que Dios le hace o Cristo le hace a Pablo. Ahora vuelve a recordar eso Pablo en el 5 y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. En este caso, Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Cristo lo capacitó, Cristo lo entrenó, Cristo le enseñó para que pudiese llevar el evangelio como encomienda, principalmente a los gentiles. Hermanos, y aquí una vez más quiero reafirmar la idea anterior. ¿Por qué sucede en algunas personas que dicen ser salvas y no están dispuestas a servir? Una salvación genuina implica servicio. Una salvación verdadera trae como consecuencia que esa persona va a estar dispuesta a servir. Y no hay que estarle pidiendo por favor, ni rogándole que por favor se acerque a la iglesia a poder llevar a cabo algún servicio, hermanos. El impacto de la gracia en el corazón de Pablo fue tal que lo llevó a decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy día en el siglo XXI en la iglesia es al revés. Hermano, ¿tendrías la amabilidad de hacer algo?
Una salvación genuina es el creyente diciendo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? En la iglesia del siglo XXI, ¿tendría por favor la amabilidad, hermano, de en algún momento de su vida terrenal poner a disposición unos 15 minutitos de su vida para poder servir a la iglesia? Pablo, ante el impacto de la gracia, del perdón de Dios, fui blasfemo, fui esto, fui lo otro, ¿qué otra cosa puedo hacer, Señor, más que servirte y decirte, aquí estoy, usa mi vida, Señor? Si tú quieres que yo sea tu apóstol, aquí estoy. Estoy seguro que si Pablo hubiese dicho, y quieres que barra el templo, barro el templo. Si quieres que esté ahí, Señor, no sé, trayendo agua, regando lo que sea, el pasto del templo, lo que sea, aquí estoy, Señor. La gracia nos lleva a servir. Vamos a ver estas dos realidades, la gracia salvífica y la gracia capacitadora para el ministerio, en el caso del apostolado, en dos textos, hermanos. Primera a los Corintios 15, por favor. Estos dos textos encierran estas dos verdades en cuanto a la gracia de Cristo que recibió Pablo, ese evangelio que él describió, la gracia y el apostolado que el Señor le dio a Pablo. Dice 1 Corintios 15, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice él, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. 10. Escuchen, hermanos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa gracia que recibimos, Romanos 1:5. Por esa gracia soy lo que soy hoy día. Primero, salvo por mi Señor, perdonado por mi Señor, justificado por mi Señor. Y su gracia, escuchen bien, hermanos. Segundo aspecto, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Ahí está el segundo aspecto que estoy enfatizando. Pablo dice en Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Porque como Pablo fue salvo, perdonado, justificado, ¿a qué lo llevó eso? Bueno, a trabajar al Señor, a recibir en sus manos la encomienda que Cristo le había hecho. Pablito, te encomiendo que prediques mi evangelio a los gentiles, porque si te he salvado para que me sirvas. Y aquí el texto dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque aunque seamos salvos por gracia, también trabajaremos por gracia. Por eso la gracia siempre tiene que ser el común denominador y el motor dinámico de lo que hacemos en la obra. ¿Sabes para qué? Para que no se te suban los humos a la cabeza. Para que no te creas algo. Para que no pienses que eres superior a alguien por lo que haces en cualquier ministerio en la iglesia. Porque o sea yo en ellos, verso 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El clásico pasaje Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para sentarse por los siglos en el templo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo da gracias, recibimos la gracia y el apostolado. Las dos cosas van unidas. Entonces, cuando un hermano dice haber sido salvo y no le importa servir, no quiere servir, entonces, ¿de qué salvación me estás hablando, hermano?
Si las dos cosas van unidas siempre en la Biblia, en el llamado de Dios a un hombre, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Cristo fue bautizado en Mateo 3 y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y el Padre de los cielos dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, inmediatamente que sucede eso, Cristo comienza a predicar, a hacer milagros, señales, etcétera, etcétera. Si hacemos una analogía ahí, cuando el Espíritu Santo nos selló, nos formó en su cuerpo, nos unió al cuerpo de Cristo, ¿para qué lo hizo? A ver, para que sirvas, para que te muevas, para que pongas a disposición tus dones. Miren ustedes en Éxodo 8, porque este principio bíblico, hermanos, lo vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia observamos este principio, salvados para servir. En este caso, Pablo fue apóstol, pero tú no eres apóstol hoy día, ya lo explicamos, pero tienes otros ministerios que llevar a cabo en la iglesia o en su obra. Dice Éxodo 8, verso 1, en el contexto aquí de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y manda a Moisés a entregar un mensaje. Éxodo 8, 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? A ver, para que me sirva. El texto no dice, mira, dile a Faraoncito que deje ir a mi pueblo, que yo soy Jehová, yo lo mando, para que se sienten en el desierto, para que todos los demás judíos los sirvan a ellos. Pues se pongan a leer el diario, ver el celular, sentarse y que todo el mundo los sirva. Para que todos ellos me sirvan, dice el Señor. El pueblo de Israel fue salvado de la esclavitud de Egipto para que sirviera en libertad al Señor en el desierto donde fuera. La Biblia dice en Colosenses que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Siguiendo la misma lógica, para servirle. Entonces comienza a meditar, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás llevando a cabo estos dos aspectos de la gracia de Dios? Si Dios te salvó, ok, gracias a Dios. Pero el mismo Dios que te salvó, te ha capacitado también para que puedas servir. La gracia que me capacita para salvación es la gracia que me capacita para servir. Porque al ser testigos, hermanos, de tanta gracia de Dios hacia nuestra vida, ¿no nos dispondremos para servirle a Él y a su iglesia? En segundo lugar, regresamos a Romanos 1. Esos son los regalos de Dios. Que aunque nosotros somos los que ejercemos el ministerio, trabajamos en la obra, sigue siendo un regalo de Dios, una gracia de Dios. Pablo entendió esto, hermanos, el verdadero evangelio de Jesucristo es lo que provoca este favor, esta gracia, este regalo en nosotros y nos capacita también para poder servir. Segundo punto, el propósito de ese evangelio que recibió, que está centrado en su Hijo y que Pablo había recibido de ese Hijo, de ese evangelio, la gracia y el apostolado. Tiene un propósito eso, y es para la obediencia, dice el texto, segunda parte del verso 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es importante señalar que en Mateo 28
19 al 20 se establece allí la famosa Gran Comisión, donde Cristo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dice eso. Ahí está el mandato de ir por todas las naciones. Hechos 1:8 también se relata allí: me seréis testigos cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, este es el propósito entonces, hermanos, de esto que recibió el apóstol Pablo a través de ese evangelio, a través de Jesucristo el Señor. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 6, hermanos, Juan capítulo 6, porque es muy, muy importante resaltar esta verdad. Juan 6. Es verdad que todo creyente tiene el mandato de predicar el evangelio a todas las naciones. Es verdad. Y una de las cosas que debemos de plantear, de transmitir cuando predicamos el evangelio, es que lo obedezcan. Ese es el llamado. La persona convertida que recibe el evangelio debiera responder con sometimiento al evangelio. ¿Cómo comienza esto? Bueno, dice Juan, capítulo 6, del verso 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Noten el 24 primero. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Si no seguimos leyendo, cualquier persona podría decir: estas personas siguieron al Señor, estaban buscando al Maestro. Podría ser una mirada positiva del texto, pero no es positivo, porque vamos a seguir leyendo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Es decir, es verdad que lo buscaban, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, Cristo asume aquí que lo buscaban. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde se fue? Al otro lado del río. Vamos para allá. Lo buscaron. Pero el Señor, como conoce los corazones, aquí apunta a la motivación de estos hombres. ¿Cuál era? De estos falsos discípulos. Que lo buscaban, ¿por qué? Porque Dios o Cristo los alimentaba, les hacía milagros, etcétera, etcétera. Recuerdo, días atrás pasé, y esto lo había visto el año pasado, y recuerdo este ejemplo. El famoso viejo pascuero repartiendo el año pasado bolsas con dulces. Todos los niños van donde él para recibir bolsa de dulces. El punto es: ¿por qué se acercan a él? Porque les da bolsas con dulces. Pero ¿qué sucedería si un día el mismo viejo pascuero, Santa Claus, como le llamen en otros países? ¿Qué pasa si un día el mismo Santa Claus tiene ahí un pote de legumbres y empieza a repartirle a los niños? Vengan a mí, yo soy el viejo pascuero, bla, 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 tomen. Y le da la orden: tienen que comerse toda esta comida. En otro pocillo ahí, lechuga. ¿Ustedes creen que los niños van a seguir con tanto anhelo, con tantas ganas, siguiendo al viejo pascuero? No, ¿cierto? Las demandas cambiaron. Ahora el viejo pascuero está dando órdenes. Ahora hay una responsabilidad del niño. Entonces no, ya se puso aburrido el viejo pascuero. Algo similar sucedió con estos falsos discípulos. Verso 27. Trabajad, le dice el Señor, le sigue diciendo, no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron, escuchen, ¿qué debemos hacer? Eso está metido en los huesos de la gente, en lo más íntimo de la gente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer, Señor? ¿Poner en práctica? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Atención con esa frase. La obra de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Esta obra no la puede hacer el hombre porque no es obra. Esa es la obra de Dios. Pero la debe de ejercer responsablemente el hombre, que es creer. Por tanto, aquí estamos, hermanos, descubriendo que cuando Pablo dice en Romanos 1:5, para la obediencia a la fe, obedecer al Evangelio es precisamente, hermanos, teniendo en mente que hay un punto de partida. Cuando tú presentas el Evangelio, ¿cuál es la orden para la gente? Obedecerlo. ¿Y cómo comienzan a obedecerlo? Creyendo. Creyendo en el Evangelio, pero esa fe, pero ese creer implica ¿qué cosa de acuerdo a Santiago 2? La fe sin obras es muerta. Porque la fe bíblica implica obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. ¿Recuerdan cómo se presentó Pablo al inicio? Esclavo de Jesucristo. Por tanto, una vez que he recibido el Evangelio, me someto completamente a Él. Esclavo del Señor, dijo él. Escucha esto, hermano. Somos verdaderamente libres cuando somos esclavos. Y solo un esclavo puede ser verdaderamente libre. Cuando terminemos los 16 capítulos de Romanos vas a entender eso. Vamos a Romanos 16, por favor. Porque hasta el final el apóstol Pablo señaló esta obediencia a la fe de los hermanos en Roma, porque dice Romanos 16, verso 19 lo siguiente, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quiero destacar la primera parte del texto, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y Pablo añade y dice, así que me gozo de vosotros. ¿Cuál es el motivo de gozo de Pablo aquí? Por la obediencia de los hermanos en Roma. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha recibido el Evangelio, cuando una persona ha recibido el Evangelio por la gracia de Dios, eso se debe traducir ¿en qué? En obediencia. En obediencia al Señor. Miren al final también ahí, versos 25 y 26 del mismo capítulo 16. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué, hermanos? Para que obedezcan a la fe. Y por último, en esta idea, 1 de Pedro 1, verso 2. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día se asume que alguien recibió el Evangelio porque levantó una mano, porque hizo una oración, porque pasó al frente, etcétera, etcétera. Eso está muy lejos de lo que significa haber recibido el Evangelio verdaderamente. Dice 1 de Pedro 1, verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas.
Lo he explicado en otras ocasiones y creo necesario volver a hacerlo. Cuando Pedro dice aquí que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu con un propósito, y ese propósito es, como dice el texto ahí, obedecer, en el texto griego ahí aparece como un sustantivo, es decir, como dice Padre en santificación del Espíritu para obediencia. ¿Y cuál es la diferencia ahí del sustantivo con este verbo obedecer? Que tú puedes decir, yo obedecí ayer, como un tiempo, como una acción específica, pero eso no necesariamente implica que estás obedeciendo hoy. Tú puedes decir, yo obedeceré mañana. Es un tiempo futuro, es una acción específica que vas a hacer mañana, pero eso no significa necesariamente que obedeciste ayer y que estás obedeciendo hoy día. O tú puedes decir, yo obedezco hoy. Eso no necesariamente significa que obedeciste ayer y que vas a obedecer mañana. Cuando Pedro dice aquí que la elección de Dios tiene un propósito que es la obediencia ahí se traduce como un estilo permanente de obediencia. Podríamos decir, ¿quién es un creyente, pastor? Un obediente continuo o un obediente permanente. Es verdad que ninguno de nosotros aquí es un modelo pleno de obediencia. Es verdad. Pero debemos tener, hermanos, la comprensión correcta. Si tú recibiste el Evangelio, es para que lo obedezcas, para que te sometas a Él en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos dejar ni uno de lado, porque somos seres integrales. Juan Calvino dijo lo siguiente: la incredulidad es el colmo de la desobediencia a Dios. ¿Qué quiso decir Calvino? El creyente es desobediente porque es incrédulo. O no obedecemos porque no creemos la palabra de Dios. Pero en eso estamos, hermanos. Por eso, como dije anteriormente, es engañoso decirle a alguien que es salvo, que recibió el Evangelio, porque pasó al frente de un altar, porque levantó una mano, porque repitió una oración ritual en un lugar, en una campaña. El haber recibido el Evangelio es mucho más que eso. Pablo dijo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Ahora vamos a Romanos 6. Romanos 6, 17. Es un texto muy claro, hermanos, de cómo debemos obedecer a nuestro Señor. Dice Romanos 6, 16. Después lo vamos a explicar más en detalle. Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto explica lo que dije anteriormente. Solo un esclavo puede servir. Y solo servimos cuando somos libres. Pero no olviden que un esclavo de Cristo es libre, pero libre para servir. ¿Y qué es lo interesante de este pasaje? En primer lugar, que Pablo señala aquí que ellos habían obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Por qué aquí la obediencia se asocia con la doctrina? Porque después dice, a la cual fuisteis entregados. ¿Se acuerdan ustedes este lenguaje? ¿Quieres entregar tu vida al Señor? La persona dice, sí. El texto dice, ¿a quién tenemos que entregar a la gente cuando viene? Desde luego que al Evangelio también. ¿A qué? A la doctrina. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes ser obediente si no sabes qué obedecer? ¿Cómo puedes conocer el Evangelio y qué obedecer del Evangelio si no te entregas a la doctrina? Es un análisis lógico, hermanos.
Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, cuando tú predicas el Evangelio, es para que la gente obedezca, creyendo en primer lugar y en segundo lugar entregando sus vidas a este libro. Porque este libro es el que me señala lo que debo obedecer si he recibido verdaderamente el Evangelio del Señor. Vamos a Hechos 2 ahora. Martín Lutero dijo, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Los hermanos en Roma predicaron el Evangelio, pero además ellos mismos lo obedecieron. Y dice Hechos 2:36, en el primer discurso, en la primera presentación aquí del apóstol Pedro después de Pentecostés, y Pedro dice lo siguiente en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, es decir, que a este Salvador, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, Dios, eso es importante, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Curios, el amo, el dueño absoluto ahora de ustedes, los que crean en Él, y Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido del linaje de David según la carne. Y como lo hemos explicado varias veces en Fundamento de la Fe, por ejemplo, este año le dimos firme a esta enseñanza. Hay hermanos que su Señor son sus emociones. Hay hermanos que su Señor son sus sentimientos. Hay hermanos que su Señor son sus hijos. ¿A qué se refiere, pastor? A lo siguiente. Lo que yo siento gobierna lo que hago. Mis hijitos me dicen lo que yo tengo que hacer, no al revés. Mi experiencia es mi Señor, porque mi experiencia me indica lo que tengo que hacer. El texto dice que Dios le ha hecho a Jesús Señor. Por tanto, si tú recibiste el Evangelio, tienes que comenzar a obedecer ¿a quién? Al Señor. Porque no podemos recibir al Salvador sin recibir al mismo tiempo al Señor. Si es tu Salvador, es también tu Señor. No podemos divorciar esas dos cosas. No, pastor, yo quiero que sea mi Salvador nomás. Estás mal, hermano. No sabes dónde estás. El Evangelio verdadero implica estar en Cristo tu Salvador y estar en Cristo tu Señor. Por eso Pablo se presenta como esclavo, porque él era su nuevo amo. Regresamos a Romanos 1. Tercer punto. La motivación de Pablo. La motivación de Pablo y en consecuencia todos los creyentes. ¿Cómo dice al final del texto? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, y esta es la motivación de Pablo, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Hemos visto el primer punto, los regalos de Dios a Pablo, o de Cristo a Pablo. ¿Cuáles fueron? La gracia salvífica, su favor salvífico y el apostolado, el ministerio que le encomendó. Ese fue el primer punto. Segundo punto, fue el propósito de ese evangelio, de esa gracia, de esa encomienda de Dios a Pablo. ¿Cuál fue? Que obedezcan a la fe. Y en tercer lugar, la motivación que todo este conjunto de cosas trae en el corazón de Pablo, por amor de su nombre o por amor de su persona. Si yo te preguntara, hermano, escucha estas interrogantes. ¿Por qué haces lo que haces?
¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estudias su palabra? ¿Por qué le hablas a alguien de Cristo en algún momento? ¿Por qué quieres ser un buen esposo, esposa, hijo, hija? ¿Por qué obedeces al Señor de tu salvación? ¿Por qué haces lo que haces? Porque si no vengo a la iglesia, pastor, usted y los líderes empiezan a llamar, entonces para evitarme ese problema, mejor vengo. Porque si no, los hermanos comienzan a preguntarme, no necesariamente usted, pastor, pero no sé, me tiran indirectas después del culto. Entonces, para evitarme ese, yo no quiero pasar esos problemas, entonces por eso vengo a la iglesia. Pablo dijo, cuando tú obedeces ese evangelio, cuando has recibido esa gracia y estás dispuesto a servir, lo haces sola y únicamente por amor de su nombre. Eso es suficiente. Y saben que yo podría acabar ahora el sermón y irnos para la casa, y con esa única frase, hermanos, tendría que volcarse toda tu vida, tus acciones, pensamientos, ser mejor esposo, hijo, papá, abuelo, civil, trabajador, miembro de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para glorificar su nombre. Porque en el momento en que una persona es mejor esposo, mejor creyente, mejor trabajador, mejor miembro de una iglesia, mejor esposo, mejor esposa, mejor papá, mejor mamá, en ese momento su nombre es glorificado. Se exalta su nombre, su persona. Pablo no quería la gloria suya. Pablo no hacía lo que hacía por gloria personal. Todo lo que él hacía era por amor de su nombre, de ese Señor que lo había salvado, dándole su gracia y el apostolado. Adelantémonos a Romanos 11. Romanos 11:36. ¿Cómo termina esta primera parte de este libro de Romanos? Pablo, él dice, porque de Él, y por Él, y para Él. Noten todas esas preposiciones, hermanos. Eso indica algo importante, porque de Él. Es decir, Él es la fuente de todo. Él es el origen de todo. Y por Él, al mismo tiempo, Él es el canal, el puente que manifiesta todo. Y en tercer lugar, y para Él. Es decir, la meta de todo es Él. La meta de todo es Él. Son todas las cosas. Y Pablo termina aquí diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, por amor de su nombre, hermanos, significa para que Él reciba la gloria, para que su nombre sea exaltado, para desplegar en todo su esplendor la gloria de Dios y no de nosotros. Esto es lo que produce tu obediencia al Señor, el haber obedecido el Evangelio, el haber obedecido o recibido la gracia, el ministerio que tenemos, el Evangelio que había sido prometido de antes y que manifiesta todas estas cosas. Cuando hacemos lo que hacemos, hermanos, es por amor de su nombre. Esto exalta al Señor. Es verdad que el hombre es quien recibe esa bendición. Es verdad que el hombre es receptor de esa salvación y pareciera ser que todo lo que Dios hace es para nosotros. No es así. El fin supremo, hermanos, es su gloria. Pero nosotros somos receptores de eso, pero no la finalidad de todo. El fin de todo lo que Dios hace es su propia gloria. Para exaltar su persona. Algunos pasajes, Filipenses. Este es el último punto, estamos terminando. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y cómo termina Pablo aquí? Para gloria de Dios Padre. O es igual a por amor de su nombre. Segunda a los Corintios 4. Pasaje muy interesante también para ir uniendo todas las enseñanzas o las verdades. Segunda a los Corintios 4, del 3 al 6, dice así. Pablo dice, porque si nuestro evangelio, esa buena nueva que vamos a ir desarrollando en todo Romanos, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Obvio, ¿por qué? Porque en Romanos 1, ¿qué dijo Pablo? Apartado para el evangelio de Dios, que había sido acerca de su Hijo, que Dios había prometido ¿cuándo? Desde antes, por sus profetas, acerca de su Hijo. Y aquí Pablo dice del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, ¿qué dice ahora? Por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, por amor de su persona, por amor de su nombre. Verso 15 ahora del mismo capítulo. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y Efesios 1. Un conocido pasaje también que hemos leído en otras ocasiones, Efesios 1, 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué te predestinó Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Noten la siguiente cadena, hermanos. Regresemos a Romanos 1. Pablo se presenta, ¿cierto? Él dice, siervo, doulos, esclavo de Jesucristo. Agrega, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese evangelio Dios lo había prometido antes por sus profetas. ¿En qué lugar? En el Antiguo Testamento, en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién es ese evangelio? De su Hijo. ¿Cómo es ese hijo? ¿Qué descripciones hay de ese hijo? Del linaje de David, según la carne, humanidad, heredero del trono de David, etc. Número 2, divinidad, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Y hay un evento histórico, un hecho que confirmó como señal que Cristo era Dios hombre por la resurrección de entre los muertos. Ese mismo Señor es el dador, porque Pablo dice, y por él, o por quien recibimos la gracia y el apostolado, con el propósito de que la gente obedezca el evangelio, en primer lugar creyendo en todas las naciones por amor de su nombre. Todo esto exalta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a Isaías 43. Isaías 43. Hace 2 meses atrás, 2 meses, se celebró los 500 años de la Reforma.
¿Recuerdan las 5 solas? Bueno, solo a Dios la gloria en todo lo que Él hace. Dice Isaías 43, versos 6 y 7. Diré al norte, va acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Escuchen, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces el fin mayor, hermanos, de todo lo que se hace, no es nuestra salvación, pero somos salvos. El fin de todo no es habernos perdonado, pero nos perdona. Porque haciendo eso, el fin mayor se cumple. ¿Cuál es? Su propia gloria. Pablo dice, obedezcan a la fe de las naciones por amor de su nombre. Hermanos, dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y hemos visto que debemos servir al Señor. Y hemos visto que si el Señor nos salvó, también el Señor nos ha capacitado para obedecerle, para llevar a cabo un ministerio, para ser sometidos a su voluntad. Entonces Pablo dice, por Jesús recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Decíamos algunos lunes atrás, ¿qué es lo único que debiera movernos, hermanos? A servir al Señor. Mientras analizan, vamos por favor a Hebreos, último pasaje, Hebreos 13, Hebreos 12, perdón. Mientras buscan Hebreos 12, quiero nuevamente hacer las siguientes preguntas. Cuando Pablo dice que recibió la gracia y el apostolado, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tanto ha impactado, hermanos, la gracia a tu vida? Si yo te preguntara si la gracia de Dios es suficiente para que le sirvas, le obedezcas sin condiciones, ¿qué me contestarías tú? ¿O necesitarías algo más adicional? ¿Necesitas otra cosa más a la gracia de Dios para poder obedecerle, sirviéndole con todo tu ser? La respuesta es la siguiente, hermanos. El creyente no necesita nada más que esa gracia de Dios para amar, obedecer, adorar y servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te voy a dar el último pasaje, que es Hebreos 12, verso 28. ¿Lo tienen? Dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Detengámonos ahí un minuto. Les dije anteriormente que Colosenses dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿dónde? Al reino de su amado Hijo. Ese reino es inconmovible. La pregunta es, ¿el Señor, ya recibiste tú un reino inconmovible? Sí, ¿verdad? Ok, escucha. Tengamos gratitud y mediante ella, ¿a qué se refiere con ella ahí? A la gratitud. Escucha, hermano. Mediante ella, la gratitud por haber recibido ese reino inconmovible o estar en el reino inconmovible, haber sido perdonados, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo,
habernos sacado el Señor de la esclavitud del pecado, etcétera, etcétera, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Anteriormente te dije que ¿qué es lo único que debiera considerar el creyente para servirle a Él, obedecerle a Él, amarlo a Él, adorarlo a Él, por amor de su nombre? Y aquí tú observas el texto y el escritor a los hebreos dice que lo único que es suficiente para servirle es el hecho de estar agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Muchos quieren servir, hermanos, en la obra de Dios cuando se le den todas las condiciones. Pero no siempre es así, hermanos. Debemos esforzarnos en la gracia. ¿Sabes por qué es incorrecto pensar así? Pastor, yo cuando tenga todas las cosas, todo se me dé, yo voy a empezar a servir en la iglesia. ¿Han escuchado ese texto? Esfuérzate en la gracia. ¿Ustedes creen que Pablo tuvo todas las condiciones a su favor para servir a Dios? Hermanos, aún si no se te dan las condiciones, tienes que buscar la forma de buscar al Señor, de servir al Señor, de adorar al Señor, de estar a disposición de la iglesia. Porque si implica un esfuerzo el servirle, no puedes esperar que todas las cosas se te den a tu favor. Es que tengo mucho que hacer. Verás la forma de dejar un tiempo para servir al Señor. Porque eso tiene que ver, hermanos, con las prioridades, cómo tenemos las prioridades, qué tan valioso es el Señor, su iglesia, los tiempos en la iglesia para mi vida, qué valor yo doy a esa obra, al cuerpo del Señor, al programa de iglesia, etcétera, etcétera. Pablo servía apaleado, Pablo servía bajo látigos, Pablo servía siendo náufrago, Pablo servía acorralado por delincuentes, con hambre, en fatiga, en trabajo. ¿Cristo sirvió a su Padre bajo todas las condiciones a su favor? No. Ningún hombre de Dios sirve al Señor esperando que se le den todas las condiciones. Porque o si no, no tenemos que esforzarnos, hermanos. Todos tenemos que esforzarnos y muchas veces ni siquiera nuestro estado de ánimo nos acompaña. ¿Ustedes creen que los pastores siempre tenemos nuestro ánimo a nuestro favor? ¿Ustedes creen que siempre nuestro corazón dice, qué bueno, Adiel, tienes que ir a predicar a tal parte, qué bueno, vamos, muerto la risa, gozoso? ¿Tú crees que siempre se dan esas condiciones? No. ¿Pero por qué lo hacemos? Por amor de su nombre. Por gratitud. Nos dé, no nos dé. Reconozcan, no reconozcan. Se acerque gente, no se acerque gente. Te dé las gracias después, no te dé las gracias después. Te llamen por teléfono, no te llamen por teléfono. Te apoyen, no te apoyen. Te den ánimo cuando estás mal, no te den ánimo cuando estés mal. Sirvo a mi Señor por amor de su nombre. Y porque tengo gratitud en mi vida de lo que Él hizo por mí. Yo no soy mejor que Pablo. Soy igual que un pecador, igual que cualquier otro pecador. Pero se hacen vivas las palabras de Pablo. Yo habiendo sido blasfemo, injuriador, perseguidor, pero recibí de mi Señor la gracia y el apostolado. ¿Cómo puedo ser apóstol? Dice Pablo. ¿Cómo puedo ser un enviado a los gentiles si yo perseguí a los mismos hermanos que ahora les voy a predicar? ¿Cómo puede ser eso? Gracia. Ananías, Señor, ¿estás seguro? ¿Cómo voy a ir donde este Saulo de Tarso? Es terrible. Cállate, Ananías. Yo lo escogí. Ananías, ¿tú no sabes que no es por obras? ¿Es por gracia?
Así que ve donde Él, devuélvele la vista por mi poder y bautízalo. Punto final. Sí, Señor, lo voy a hacer. Y Saulo de Tarso no paró más. Y al final de su vida Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ese hombre es un modelo para nosotros hoy día. Así que, amado hermano, si tú recibiste la gracia, también recibiste un ministerio, dones por el cual tienes que poner a disposición en la obra. ¿Has recibido el Evangelio? Obedécelo. Obedécelo. ¿Por qué, pastor? Por amor de su nombre. Y por la gratitud que ha embargado nuestro corazón de habernos sacado de las tinieblas y ahora estamos en el reino de su amado Hijo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que le dijera a Faraón? Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Oramos. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por entender lo que Pablo entendió, lo que Pablo recibió por gracia. No solo recibió ese favor salvífico, sino que además tú lo capacitaste, Señor, para llevar a cabo un ministerio, el apostolado, llevar tu evangelio a los gentiles principalmente, para que la gente obedeciera a la fe, a ese evangelio, creyendo en él, y para que creyendo en él también, Señor, pudiesen manifestar con sus obras que habían abrazado un evangelio y una fe viva, porque la fe sin obras es muerta. Y toda obediencia que mostraran aquellas personas sería únicamente por amor de tu nombre, Señor. Señor, que siempre tengamos en mente, siempre, Señor, tengamos en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestro interior, que no hay otra causa, no hay otra razón, no hay otro motivo más poderoso que el considerar tu perdón, tu gracia, para poder tener gratitud hacia ti, Señor, y servirte con todo nuestro ser, fuerzas, mente, corazón, alma y cuerpo. Señor, permite que nuestros hermanos también puedan entender que si han recibido, Señor, tu perdón, la salvación, hayan entendido, Señor, que la recibieron para poder servirte y poner a disposición de la obra de Dios, de tu iglesia, lo que ellos son y lo que ellos tienen, como habilidades, como recursos, su tiempo, todo lo que somos, Señor. Gracias por lo que hiciste en Pablo, por lo que hiciste en la iglesia en Roma y por lo que hoy, Señor, a través de esta exposición, estás haciendo también a través o en nosotros, Señor, para que tu gloria, para que tu evangelio corra, Señor, avance, tu reino avance y al mismo tiempo, Señor, tú seas glorificado, que es el fin mayor de todo lo que tú has hecho, Señor, que es para tu propia gloria. Gracias por estas enseñanzas y gracias por todo lo aprendido en este día. En el nombre de Jesús, amén.